Coach Jorge Ramos y New Mindset Training se fusionan para crear Rífate Más TV, un espacio para ti, para ayudarte en cada proceso de emprendimiento y crecimiento personal a través de las experiencias de nuestros grandes invitados. Sé parte de nuestra familia y espera nuevos episodios los martes en tu plataforma favorita. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es hora de rifárnosla juntos. Rífate Más TV. Y hoy tenemos un súper programa. ¿Quién no ha soñado? ¿Quién no ha soñado algún día de niño con ser un superhéroe? Y definamos el superhéroe como esas personas que hacen la diferencia en otras personas. Ahora imagínate ser tu propio héroe. Así que no te puedes perder el programa de hoy porque va a ser Rífate Más por tu héroe. Y le damos la bienvenida a Dani Vázquez. Daniel Vázquez es dibujante de cómics. Sí, así como ustedes lo escuchan, es dibujante de cómics. Y vamos, ¿por qué no? Vamos a conocer un poco más de él. Dani, muchas gracias primeramente por estar acompañándonos. Muchas gracias porque vas a compartir muchísimo de tu trabajo, de tu camino, de tu trayecto, de tu crecimiento, de tus creencias, de tus fortalezas, de un montón de cosas. Dani, ¿quién es Dani Vázquez? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir todo esto que me ha tomado forjar desde hace varios años. Soy dibujante de cómics. Me he especializado en la parte de entintarlos, que es un trabajo que por lo regular se descuida, es un trabajo que por lo regular se minoriza la importancia que tiene el proceso pero para mí es un gusto poder hacerlo. Siempre fue como una parte, no sé, ir a los puestos de revistas y ver los cómics y decía, alguien tiene que estar sentado aquí tomándose el tiempo de dibujarlos. Entonces, bueno, hoy es un gusto poder trabajar de esto y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos. Hoy hablabas de algo interesante. Primero, tienes la intención, ¿no? Todos tenemos esa parte que no sabemos cómo explicarla, que nos gusta, que nos apasiona, pero aparte tú dijiste, alguien tiene que estar haciendo esto. Platícame tú, ¿qué haces? Claro, mira, por lo regular nos llega un guión. El guión está escrito, es literal descripción gráfica de la situación que se va a dibujar. Entonces mi trabajo es, tomo el guión, tomo un lápiz, una hoja, y empiezo a tratar de imaginarme cómo me gustaría que fuera esa situación. Es decir, si me dicen, es un día temprano en Nueva York, ¿no? Entonces es como, yo cómo veo Nueva York. Para mí, ¿qué es Nueva York? En base a esas especificaciones. Ok, oye, qué interesante porque cualquiera pensaría que únicamente se utiliza papel, lápiz y pintura y no la imaginación, no el intelecto, ¿no? Como le llamamos. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Ya leía yo, pero las personas que nos escuchan no lo saben. ¿Para qué firmas has trabajado? Mira, he trabajado para Marvel, para DC y de manera independiente. Esos han sido como los trabajos que he tenido y en el mundo de los cómics parece como algo poco atractivo trabajar de manera independiente, porque siempre como que aspiras a lo más alto, ¿no? Pero como en todo, cuando trabajas de manera independiente con escritores o dibujantes, es bonito porque empiezas a adquirir habilidades que las otras empresas no te proporcionan. Ese feedback de poder decir esto sí y esto no. Esa es como la parte en la que he trabajado. Ok, ahora platícame, Dani, ¿cómo te das cuenta que tienes esas habilidades? Digo, cualquier Jorge Ramos se despertaría cualquier día y diría, oye, voy a dibujar un arbolito y con esto voy a llegar lejos, ¿no? ¿Cómo identifica Dani Vázquez sus habilidades para hacer su magia? Claro, mira, es muy interesante porque de niño no me gustaba dibujar. No me gustaban las artes plásticas y me aburrían. Yo era una persona que se distraía muy fácil. Okay. Entonces, fue hasta un momento en el que yo fui a una convención de cómics, ¿no? Y dices, a ver, aquí ya estás en el lugar en donde mucho de esto empieza a salir. Ves artistas, ves gente y ves que no son más que, al final, humanos. Entonces dices, bueno, aquí tiene que haber un punto entre ellos y yo. ¿Cuál es? Todavía no lo sabía. Pero entonces fue irme dando cuenta, tomé una hoja, veía un cómic y trataba de replicarlo yo en mi libreta. Okay. Y después fue, mira, me gustó esto. ¿Y cómo se vería ahora en otra posición? Y entonces fue así como fui explorando con ese tipo de habilidades que según yo no tenía, pero resulta que sí. Ok. Fuiste
Hubo algo que te inspira, aquel puesto de revistas. Después hubo algo que te empieza a materializar tu sueño, en donde dices, oye, ya estoy aquí, estos cuates sí son reales, este mundo sí existe, porque aparte todos creemos que un cómic únicamente son papeles, imprentas y es todo lo que hay. Pero cuando nos empezamos a adentrar al mundo de cualquier profesión, cualquier arte, cualquier tema, descubrimos que hay un océano súper, súper importante. Ahora, las ganas no son suficientes, ¿no? Claro. Una cosa es tener ganas, una Así cosa es es. romper esa barrera del no me gusta, por alguna extraña razón, y en algún momento de nuestras vidas, topamos con algo incómodo, y de repente nuestro cerebro dice, güey, es que esto no me gusta, no es para mí, ¿no? Pero cuando llegamos y empezamos a descubrir cada vez más, nos damos cuenta que no es que no me guste. Yo tengo un concepto de que no me gusta, pero realmente sí es apasionante. Después de esto, Dani, ¿a qué te enfrentaste? El primer reto fue el tema del daltonismo. Ok. Soy daltónico. Entonces es un reto muy interesante cuando ves que si algo es importante en un cómic es el color. Claro. Y si hay algo importante en el mundo es el color. Entonces cuando dices, a ver, me apasiona el arte. Ya me di cuenta que tengo habilidades. Pero esto me ha traído problemas desde el kinder, primaria y secundaria. Nadie ha sabido entender. Todos los maestros me quieren mandar al año anterior para ver si me aprendo los colores. Ok. Entonces, cuando llegas aquí, te encuentras con ese reto y dices, ¿y ahora qué puedo hacer con esto? A partir de donde estoy y lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Claro, y aquí es donde podemos ver exactamente cómo se empieza a formar un héroe, un verdadero héroe, ¿no? Alguien que cree en sus sueños, alguien que ve primero sus retos, sus habilidades, sus fortalezas, y después, Dani, aquí me gustaría hacerte una pregunta, no sé qué tan personal sea, pero yo creo que no todos entendemos lo que es el daltonismo. ¿Qué es, Dani? El daltonismo es como una distorsión de cómo percibes el color y es un problema por el tema de la luz en el ojo. Es un tema físico. Entonces, personalmente, es en la gama de los verdes y los rojos. Ok. Curiosamente, la mayoría de personajes en Marvel son verdes y rojos. Entonces, de eso es el daltonismo, es el no poder reconocer los colores, verlos de otro color. Y es ahí donde empezó realmente el problema. Ok, ahora platícame, Dani. Durante mucho tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con atletas de alto rendimiento y algo que es muy común en los atletas de alto rendimiento es que acostumbran a ver mucho sus debilidades, pero no sus fortalezas. Y en muchas ocasiones estas debilidades se convierten en la mejor de sus fortalezas. En este caso, ¿cómo fue que manejaste este tema? ¿En algún momento tú creíste que la parte de ser daltónico iba a impedir que tú tuvieras éxito, que tú desarrollaras tu sueño, que desarrollaras tu creatividad? ¿O cómo fue tu proceso? Sí, fue como una limitante que me puse yo. Porque es decir, a ver, yo veo color, pero fue hasta que me tomé el tiempo y la disposición de ir a buscar cómo se hacía un cómic, que empecé a ver esa debilidad como una fortaleza. Me di cuenta que había pasos que se tenían que seguir, desde un lápiz. Lápiz es color grafito, es negro, es gris. Ok. Luego fue la parte de, mira, se tiene que entintar, ¿con qué? Con tinta china y es negra. Ok, y luego que sigue el color. Hasta ahí llegué. Mi capacidad, mi 100% en poder trabajar en el arte, ahí termina. Y ahí fue donde dije, ok, ¿puedo hacer un lápiz? Perfecto. A veces se puede ocupar tal vez el color rojo o azul. Los veo sin ningún problema, separados. Y la parte de la tinta. Entonces fue darme cuenta que realmente eso que yo consideraba como el no puedo hacerlo, que me di cuenta que sí podía hacerlo. Ok, esa parte es súper interesante porque estoy seguro, Dani, que existen muchísimas personas con algunas situaciones en particular. Al final, siento que tú no decidiste ser una persona daltónica. Claro. ¿No? O sea, No. así naciste, así creciste y al final es lo que nos tocó. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho que dice aprende a amar lo que hay, ¿no? Y cuando aprendes a amar lo que hay, aprendes también a aceptar lo que eres. Y cuando aprendes a aceptar lo que eres, entonces tienes todo el talento como para poner el talento en todo lo que estás haciendo. Ahora, descubriste que eras bueno para algo. Hay algo en los negocios que a mí me gusta muchísimo
Y hay una frase que dice mi mentor Daniel Marcos, que dice, especialízate en algo, aunque seas malo en lo demás. Especialízate en algo. Eso te va a hacer diferente. Dani, ¿qué te hace diferente al resto? Yo podría considerar que esa misma deficiencia en poder percibir los colores ha hecho esa diferencia. Ese poder especializarme en algo que la gente da como por hecho que ya existe en el mundo. Es decir, ya está el boceto. Nadie lo ha hecho. Es decir, ya están las tintas, nadie las ha hecho. Eso yo creo que ha sido la capacidad que me ha determinado en diferenciarme. Que cuando alguien me contrata, no me contrata por eso. Me contrata por lo que sé hacer. No porque, ay, mira, es daltónico, vamos a contratarlo. Sino por, se ha especializado en esto. Y aunque no sepa colorear, aunque yo no pueda distinguir los colores, en eso es lo que me he especializado. Y es donde he visto, como tú lo mencionas, esa frase de así ha sido. Eso es principalmente. Muy bien. Ahora, platicábamos ya, Dani, un poco el tema de ser independiente. Hay un tabú impresionante en esto, ¿no? Déjame te platico un poco sobre culturalmente hablando, cómo fui educado yo y cómo fue educada nuestra generación, la generación de la obediencia, la generación X. Si mi papá era doctor, yo tenía que ser doctor. Si mi papá era ingeniero, yo tenía que ser ingeniero. Si mi papá era arquitecto, yo tenía que ser arquitecto. Y te casan con la idea, con un modelo de vida, con un camino, con un paso a seguir, ¿no? Te dicen, oye, ¿sabes qué? Primero estudia, termina tus estudios, licénciate, después entras a una buena empresa, después en esta empresa haces algo que se llama antigüedad, es decir, dura un montón de años. Después de la antigüedad, compra tu casa, compra tu carro, cásate, ten hijos y entonces, voilà, se hace la felicidad. Cuando viene este cambio cultural, porque el mundo es evolutivo y en cierto modo todos tenemos que evolucionar, viene una parte disruptiva social, en donde empiezan a aparecer un montón de personas independientes. Tú te llamas independiente, yo te llamo un héroe, te llamo un emprendedor, porque es muy complicado que alguien por sí mismo rompa barreras. Es muy complicado porque algo que nos gana muchísimo como seres humanos es la zona de confort. ¿Cómo rompemos esa zona de confort y aprendernos a salir de esa cultura, ¿no? De ese claro. Decir, oye, yo quiero estar en una empresa, yo quiero trabajar para una empresa, al hecho de decir, oye, yo quiero ser independiente. Pero ¿qué pasa cuando llegas a ese punto, Dani, y le platicas a tu entorno? Porque me imagino que en algún punto de tu historia le platicaste a alguien, yo quiero ser independiente, quiero dedicarme a esto, y voltearon y te dijeron, no hagas eso, de eso no se gana. ¿Qué pasó en ese momento, Dani? Fue muy interesante porque era el proceso en el que estaba en la mitad de la prepa, cuando me di cuenta que tenía la habilidad, ¿no? Entonces, lo primero que haces es correr a la familia, que se supone que es el primer lugar seguro que tienes en la vida. Con el tiempo me fui dando cuenta que tal vez no era de esa manera, que tal vez había, como lo mencionas, esas ideas, esa forma de vivir que iba completamente diferente a lo que yo hacía. Entonces fue, ok, quiero estudiar esto. ¿Y de qué vas a hacer? Ah, pues mira, voy a dibujar. Ah, entonces vas a hacer monitos. No, a ver, va a ser esto, es contar historias, de eso se trata el trabajo. ¿Y dónde vas a estudiar? En mi casa. Pero es que está la universidad. Pero es que no necesito una universidad, porque esto al final es un oficio. Y el oficio, si algo es lo que te pide, es que te aprendas las reglas básicas que puedas seguir. Universidad del cómic no existe. Universidad artísticas sí hay, pero realmente es un poco, me tocó personalmente esa idea. Era, ok, te vamos a apoyar hasta aquí. Busca la universidad. No existe. Que hacemos cursos. Buscas cursos y realmente muchos están rellenos de información que no es necesaria. Entonces, ir batallando con eso, con la familia, ir batallando con los amigos, con las personas que te preguntan, ¿qué estás estudiando? ¿Qué les respondes? Estoy estudiando para dibujar. Es muy raro, es muy incómodo cuando tienes esa plática con tus familiares. Es, ok, ¿y qué hace tu hijo? Ah, pues dibuja cómics. Se les parece muy poco. Entonces, ¿y el título para cuándo? Pero ¿título de qué te puedo ofrecer? Entonces, sí ha sido trabajar esa constante de lo que soy y lo que sé vale un poco más que ese título que alguien me podría dar. Porque claro que siempre tener esa certificación de parte de una escuela será importante, cuando tu trabajo así lo requiere. Por ejemplo, la licenciatura, pues al final es eso, una licencia que te amerita. Yo no estaría cómodo en las manos de un doctor sin licenciatura.
o en las manos de un abogado. Pero yo no tendría problema en que un dibujante de cómics no tenga un título. Hay una historia que me gusta mucho de Walt Disney. Estaba contratando dibujantes. Entonces llegó el dibujante, le presentó sus certificados de todas las escuelas en donde había estado. Walt Disney los agarró y los tiró a la basura. Le dio una hoja y un lápiz. Dibújame esto. Adelante, claro. Realmente es ahí en donde se empieza a poner en práctica. Yo podría a mi familia y a todos mis amigos traerles títulos, certificaciones, pero si realmente a la hora de dar un resultado y de resolver un problema en una empresa no lo puedo resolver, nada de eso que pude hacer desde hace años tendría un fruto hoy. Claro. Amigos, esto ya se puso bueno. La verdad es que yo me voy a meter al chismecín. Esa es la realidad. Porque hablamos de tres temas matasueños, ¿no? Tres temas que probablemente a las personas que nos están escuchando, Dani, se encuentren, se relacionen, digan, oye, a mí me está pasando lo mismo, porque ¿quién no quiere ser emprendedor, sobre todo en la actualidad, ¿no? Ya pocas personas se quieren ir a meter a las empresas por sueldos bajos. Hay muchas cosas que se están rompiendo. Esa es la realidad. ¿Qué nos trajo la nueva normalidad? Esa parte de decir, oye, nada es para siempre. Y esto tiene que cambiar. Así es. ¿Cómo manejamos, Dani, o cómo manejaste tú ese momento del impacto emocional cuando las primeras personas que te tendrían que apoyar, porque así lo marca la cultura, ¿no? Hasta después lo descubrimos que la cultura no tenía nada que ver, ¿no? Pero culturalmente hablando, nos dicen, los primeros que tienen que estar ahí es tu familia. ¿Qué pasa cuando tu familia, Dani, no cree en tu proyecto? ¿Cómo manejaste tus emociones en ese momento para no detenerte y seguir adelante? ¿O te detuviste, reflexionaste, tú aprendiste y dijiste, tengo que salir? Al principio fue bastante incómodo tener esas pláticas casi diarias con la familia, ¿no? No toda, obviamente, pero sí una parte que está sobre todo, que vivió esa parte de lo que decías. Naces, familia, trabajo, sueldo, base. Seas feliz o no, no importa, eres feliz. El dinero es Cuando yo llegaba y platicaba, eran esa constante, pero es que no vas a vivir de eso. Ok, va, ¿por qué no? Es que es muy difícil, es que no es para nosotros, es que en México no hay de eso. Fue muy complejo trabajar. Yo podría resumirlo en una emoción, que era el miedo. Pero era un miedo que no era mío. Era un miedo que yo fui aprendiendo de ellos. Infundado. Exacto, porque ellos me decían, es que yo, ok, va. Es que tu tío, es que aquel amigo, el primo de un... Y al final terminas siendo alguien que no eres. Terminas teniendo dudas que ni siquiera tenías. Y hay dudas que te ayudan, porque dices, ay, ¿puedo vivir de esto? ¿Realmente cuánto pagan? O sea, ¿cuánto cuesta la vida? ¿Y cuánto cuesta trabajar de esto? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Y en cuánto tiempo puedo recuperar eso en un trabajo? Entonces al final era el miedo y después yo podría decir que era la incomodidad. Ok. Era la incomodidad allá esas dudas que no eran mías y decir, es que yo ya sé que puedo ganar dinero. Ok, pero es que tu tal te dijo. Entonces, dudas ya de ti mismo. Así fue como fui gestionando en el decir, yo aquí sentado, lápiz, tablet, lo que sea, ¿puedo hacerlo? Porque también es importante ser honesto con uno mismo y eso nos cuesta mucho. Claro, es decir, claro. A mí me gusta, qué bonito que te guste, pero ¿tienes las habilidades, sí o no? Responde antes de embarcarte y embarcar a tu familia en esta aventura. Entonces, esa fue la manera de gestionar, el ir reconociéndome también de que era capaz y de que no. Porque bien pude haber dicho, voy a hacer el color, el programa a lo mejor en la computadora me dice el nombre, pero no iba a poder. Entonces, la manera de gestionarlo fue hacerme responsable de mí y entender que la decisión que iba a tomar solamente me iba a depender de mí y solamente yo tenía que afrontar con los resultados de eso. Oye, qué padre las palabras, de verdad, que espero estén escuchando este programa. Estamos aprendiendo muchísimo, Dani. Creo que hay un principio básico del coaching en la parte de la transformación. Esto suele ser como la parte de la psicología, como la parte de los cambios. Dicen que el primer paso para transformarte es primeramente aceptar. Eso te crea conciencia, ¿no? Y es importante que todos, nuevamente repetiría la misma frase, las ganas no son suficientes y nunca van a ser suficientes las ganas. ¿Quién no quisiera ser millonario? ¿No? Las ganas las tenemos, ¿no? Ahora tenemos que descubrir cómo llegar a ser millonarios, ¿no? De este lado, tocas temas bien sensibles. Primero, reconocerme. Reconocer mis fortalezas, reconocer mis talentos, reconocer mis capacidades. Y entonces hay un espacio ahí
en el cual me gustaría enfatizar. Esto no te hace malo. Esto lo que te dice es únicamente tengo esto. ¿Para qué me alcanza? ¿No? O sea, ya sé lo que tengo y ya sé ahora en lo que tengo que mejorar. Ese es un paso impresionante para muchísimas personas, porque muchas personas piensan que con el hecho de soñar, con el hecho de decir, güey, yo tengo ganas de hacer esto, en automático se va a realizar, ¿no? Y decía una frase de Bruce Lee, que pensar que un león no te va a comer porque tú seas vegetariano es como pensar que te va a ir bien porque tú obras bien. Y no, la vida es la vida y nos van a pasar situaciones. Entonces, después de que te haces consciente, hubo una palabra que me encantó. Me hago responsable. Yo defino la responsabilidad como la habilidad para responder. Así es. Es decir, desarrollar una habilidad en la que tenemos que trabajar todos los días, como todas las habilidades, para responder ante diferentes situaciones. Viene la parte de los estudios. Dani, es un tema súper sensible culturalmente hablando. De hecho, por todos lados nos lo están vendiendo, ¿no? Oye, ten un mejor empleo, pero siempre es para un trabajo, siempre. Claro. ¿No? Ten un mejor empleo, sube de puesto, gana más, todo este rollo. ¿Cómo definimos, Dani, qué es vivir? Porque te decían, oye, con eso o de eso no vas a vivir. Para Dani, ¿qué significa vivir? Porque esa frase fuerte no te detuvo, tú seguiste. Claro. Yo podría definir el vivir como, en primer lugar, estar en paz conmigo mismo. Ok. En el poder, independientemente de lo que haga laboralmente, entender que mi vida no es el trabajo, que claro que va a ser el mecanismo que me puede dar los recursos para poder disfrutar en general de la vida. Porque si es que el dinero no, sí compra la felicidad, pero si tú no eres feliz sin dinero, con dinero no vas a hacerlo. Claro, el dinero no te va a cambiar. Entonces, yo creo que esa fue la parte importante. Es tomar el hecho de decir, a ver, tengo esto, ¿disfruto o no disfruto? ¿Es la vida que quiero para mí? Si en algún momento considero tener una familia o no, ¿van a disfrutar de esto? De niño yo quería ser militar. Okay. Y tú vives en esa parte muy específica de, es que yo quiero, me gusta, no sé, me gustaba mucho la banda de guerra. Me gustaban las madres, qué bonito. Pero realmente yo iba a ser feliz. Mi mamá en este caso, mi papá, mi familia, iban a estar tranquilos. Y en primer lugar, para mí la vida es poder vivir en paz con lo que tienes. Perfecto. Oye, de verdad que estamos aprendiendo cada vez más a ser nuestros propios héroes. Hay una parte importantísima que dices, Dani, sobre la parte de lo militar, ¿no? Y aquí quiero compartir algo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen que normalmente nosotros enseñamos o regalamos lo que nos hace falta, ¿no? Y me queda claro que tú eres una persona disruptiva. Eres una persona que se salía de la caja y los militares los tienen adentro de la caja, ¿no? Claro. Entonces, a veces nos gusta lo que nosotros pues simplemente no hacemos, ¿no? Está padrísimo. Pero aparte, déjame decirte algo. Ahorita que comentabas de esa parte de estar en paz contigo mismo, es muy complicado. Es muy complicado llegar a ese punto. ¿Cuánto tiempo? Yo sé que cuando hablamos de tiempo, y esto es importante mencionarlo, porque siempre que yo hablo en mis conferencias o doy programas o cursos o talleres, recibo una frase que dicen, güey, pues es que sí, pero pues, se te hace bien fácil a ti y no es tan fácil. Claro. Y yo lo único que les digo es, yo sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero en algún punto vas a tener que empezar. ¿En qué punto es en el que Dani entra en conciencia, reconoce sus fortalezas, se hace responsable de lo que tiene que hacer y entonces llega esa paz interior, ese bienestar que me dice, oye, voy a ser feliz? En ese momento no fue, vamos a ser felices, voy a ser feliz, me gusta lo que hago, realmente lo disfruto, porque ese es el primer motor que te va a mover. El primero, indistintamente de lo que me digan, la voluntad se trabaja en relación a qué tan comprometido estás contigo mismo. Así es. ¿Qué tan comprometido estás con tus retos? ¿Qué tan comprometido estás en decir, güey, yo mañana me voy a ir a correr a las 5 y te levantas a las 5 y empiezas a correr? ¿No? Es como se empieza a trabajar lo que las personas conocen como fuerza de voluntad
realmente no es una fuerza de voluntad, es una fuerza de responsabilidad, de compromiso con lo que tú ya estás trabajando. Viene la parte de los estudios, la preparación, y nuevamente regresaría a lo mismo. Nos casan con la idea de un título, ¿no? Oye, necesariamente es un título. Yo recuerdo muchísimo una frase que me decían mis papás y toda la gente que nos rodeaba, que, oye, hijo, estudia para que seas alguien, Claro. ¿no? Y entonces tú crecías, ibas creciendo con prácticamente un mensaje de, güey, no soy nadie. Así es. O sea, ¿qué significaba ser alguien en ese entonces, no? O sea, si no tenías una licenciatura, una contabilidad, algo que te justificara que tú ya habías pasado por una universidad, no importa si tenía sus 50 años de arraigo, el método que tenían de estudios, tú ya te habías licenciado. Así es. Y entonces ya eras alguien. ¿Qué significa para Dani? ¿Cómo rompió esa barrera prejuiciosa? Porque para mí al final los conocimientos son conocimientos. Nadie te va a quitar los conocimientos que tú ya tienes. Pero ¿cómo rompes esa barrera de decir, oye, necesitas licenciarte cuando ahorita tienes mucho más conocimientos que muchas otras personas que sí se han licenciado, y ahorita voy a platicar sobre eso, que sí han recibido su título, pero que no están haciendo nada? Porque el título no les garantizó nada. Claro. ¿Cómo brincaste esa barda? Primero tuve que tomar la iniciativa de ir a buscar personas que ya habían estudiado una licenciatura y cómo era su vida. Era muy interesante ver que la mayoría de artistas de cómics hace, no sé, 20 años decían, es que yo estudié diseño gráfico, porque era lo más parecido que yo encontré en una universidad. Claro. Y yo decía, ok, voy a ver la lista de materias hoy, al día de hoy. Y nada me llevaba. Yo no veía anatomía, no veía perspectiva, no veía luz. Y decía, es que yo no quiero hacer esto. Tal vez económicamente no siempre estamos al 100, tal vez no siempre tenemos los recursos. Y yo decía, ok, en este momento no cuento para hacer, tal vez con mucho esfuerzo, una carrera. ¿Por qué voy a invertir mi tiempo y mi dinero en algo que ni siquiera estoy seguro que es lo que quiero? No estoy en una posición de hacer... Yo he visto, ¿no? A mi edad es como, ay, se metió, estuvo 6 meses y se salió. Y se volvió a meter, y se volvió a meter, y se volvió a meter, y nunca nada lo llena. Entonces dices, yo no tenía la posibilidad de decir, lo voy a hacer 5 veces. Era una sola vez. ¿Y qué vas a hacer? Entonces empecé a tomarme la responsabilidad de decir, esto no. No por hacer feliz a mi familia, ni hacer feliz a la gente, era yo, ¿qué quiero hacer? Entonces, yo creo que la parte más importante fue exactamente, como lo decíamos, reconocer quién era, lo que podía, y también qué es lo que había allá afuera. Y qué es lo que me pedían allá afuera. Y a partir de ahí dije, ok, mire, el título no es tan necesario. Yo veía los requisitos, ¿no? Cuando te abrían las convocatorias para mandar tu portafolio, pues en todos lados venía algo menos tu certificado de la secundaria, ni de la prepa, ni universidad, ni licencia, ni nada. Claro. Era, claro. Tráeme 4 páginas que yo te acabo de pedir y se acabó. Fin de la discusión. Ese fue el momento. Fíjate que hay algo bien importante. Yo recuerdo muchísimo una anécdota. Yo trabajé durante muchos años para una empresa. Recuerdo muchísimo que en una ocasión, fíjate nada más, en una ocasión se festejó un evento como una posada navideña en un rancho. No, nosotros no sabíamos de quién era ese rancho. Llegamos al rancho y en el rancho había caballos, había vacas. Estaba precioso el rancho, ¿no? Una cabaña espectacular, 2 o 3 camionetas. Y nosotros entramos, ¿no? Y está el clásico gerente y el clásico licenciado y yo soy así, todo este rollo. Y muy enfocados en, güey, ¿tú qué estudios tienes? Güey, ¿tú en qué universidad estudiaste? ¿No? Es muy clásico que, por ejemplo, a mí me digan, oye, ¿en qué universidad estudiaste? Y yo, ¿cómo? Todavía se pregunta eso. Así es. Todavía a estas alturas se pregunta eso. Cuando el conocimiento está por todos lados, pregúntame qué sé. Y te voy a decir, sé un montón de cosas, ¿no? Y entonces recuerdo muchísimo que teníamos una charla sobre mesa. Y uno de los personajes que estaba ahí, que era uno de mis compañeros, me dijo, güey, es que sin la licenciatura no haces nada, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Sí, si no te licencias no haces nada. Y yo, ¿cómo, güey? Es que no vas a lograr nada. ¿Tú sabes de quién es este rancho? No. ¿De esa cabaña? No. ¿Las vacas? No. ¿Los caballos? No. ¿Las camionetas? No. ¿Del güey que nos hace el mantenimiento en la empresa? No manches, ¿de don Panchito? Sí, de don Panchito. El que hace el mantenimiento en la empresa tiene este rancho. ¿Tú tienes un rancho? No. ¿Tienes una cabaña así? No.
¿Tienes vacas? No, tienes... Entonces es el conocimiento el que hace la diferencia. Así es. No los papeles, no los documentos. Nos han casado con una historia realmente falsa, fea, porque al final te das cuenta, y ahorita vamos a platicar sobre esta regla, al final te das cuenta que no te garantiza. Lo que sí te garantiza es esta parte blanda, es esta parte de emociones, es esta parte de realidades, ¿no? De decir de qué soy capaz y qué tengo. ¿Cómo voy a dibujar mi capa para entonces aprender a volar? ¿No? Y en ese momento mi compañero se quedó así de, güey, como que algo se le rompió en el corazón. Todos lo escuchamos, ¿no? Claro. Trajimos un recogedor, no es cierto, no. No, pero algo se rompió. Se rompen creencias, se rompen pretextos, Dani, para aprender a volar. ¿En qué momento Dani descubre sus alas para emprender ese viaje solitario? Porque algo que tienen los superhéroes, regresando nuevamente al tema, Dani, algo que tienen los superhéroes es que son solitarios. Normalmente los sueños se sueñan de forma independiente, se trabajan de forma independiente, se duelen, se viven de forma independiente. Pero poco a poco te das cuenta que cada vez te estás haciendo más grande, que cada vez llegas más lejos, que cada vez rompes más barreras y prejuicios que tú mismo tenías. ¿En qué momento te empiezan a salir las alas, Dani? Yo creo que al principio el miedo más grande que tenía era el de que la edad fuera avanzando y que en algún punto me diera cuenta que no era lo mío. Okay. Y tener que decir, me equivoqué. Yo creo que ese era el miedo más grande que tenía. Entonces era esa inseguridad de querer volar, de salir del nido, de la zona de confort, porque yo quería estar ahí, yo quería hacerlo, pero no sabía si era bueno, si tenía las capacidades para hacerlo. Claro. Entonces fue hasta que dije, vamos a hacerlo. Es que no había de otra. Lo importante fue hacerlo. Yo veía a la gente y fue un tema muy claro en la convención, ¿no? Yo veía a los artistas y me tocó una vez estar como staff. Y yo decía, qué bonito que la gente se te acerca, te pide autógrafos y estar ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Y me hacía la pregunta, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo volar? ¿Cómo puedo salir de mi cuarto, de mi portafolio personal a poder trabajar? La respuesta fue hacerlo. Y yo creo que eso es en toda la vida. Muchas veces decimos, y te puedes pasar 15, 20, 35 años en un proyecto y nunca lo haces. Por el miedo, por las dudas, por las inseguridades, que para empezar ni eran tuyas, pero bueno, ya están en el paquetito. Y llega un punto en el que dije, es momento de hacerlo. ¿Cómo? Pues mira, me tropecé muchas veces, hice cosas que no estaban bien, me fui dando cuenta que tal vez no tenía el talento para esto, tenía que desarrollarme más, pero fue hasta que lo hice, no había de otra. Muy bien. Llegamos a la parte mágica. Para poder volar, primero tienes que aprender a abrir las alas. Y después, pues estar dispuesto a darte un guamazo, ¿no? Porque seguramente el vuelo en el primer intento no va a salir bien. Va a haber raspones, va a haber caídas, pero estuviste dispuesto a romper esa barrera que en muchas ocasiones, como tú lo comentas, ¿no? Fueron creencias, miedos infundados, ¿no? Es decir, ¿cómo matamos los miedos infundados? Cuando tú tienes fundamentos de tus miedos, entonces son tuyos y puedes empezar a trabajar porque tú mismo los alimentaste. Claro. Cuando son miedos infundados, es decir, de alguien más, tú nunca vas a encontrar los fundamentos personales para validar esos miedos. Así es. Y este es un tip que de verdad, si tú nos estás escuchando y si tienes muchos miedos, haz esta división, hazte las preguntas, exactamente a qué le tengo miedo. ¿Este miedo es mío? Ah, sí es mío, sí es mío. Ahora encuentra los fundamentos, algo que fundamente realmente cómo nació ese miedo. Dicen que el cerebro no tiene memoria, ¿no? Es decir, el cerebro no te va a validar algo que sea mentira en tu vida. Y cuando es una mentira, ese miedo no te lo va a validar. Y te va a decir, güey, es que ni siquiera me acuerdo cuándo inició este miedo. Entonces no es nuestro. ¿Quién lo dijo? Ah, el tío Pepito, porque este cuate tuvo una historia media extraña, media turbia, media rara, y entonces él pasó por muchas desgracias. Mal, todos tenemos una propia historia y todos tenemos un propio héroe. Claro. Y entonces llegó el miedo. Después viene la parte del crecimiento y empezar a volar y empezar a dar ese primer paso de hacer. Aquí voy a citar la fórmula de Charles Jennings del 70-20-10. Charles Jennings maneja algo que tú has venido haciendo y nos has explicado durante todo el programa, Dani. El 70% de la fórmula mágica para lograr cualquier objetivo es la práctica.
La práctica. Claro. Está la clásica frase de la práctica hacia el maestro. A mí no me van a venir a mentir que los oficios son netamente práctica. Cualquier oficio. No hay una licenciatura para trailero. Uh-huh. Y te puedo citar a 20 personas, 30 personas que son dueños de grandes empresas que iniciaron como traileros. Así es. ¿No? No hay personas, no hay una licenciatura para albañilería. Uh-huh. Y te puedo citar a 20,000 personas que tienen un montón de propiedades, si es que eso es riqueza, si es que eso es vida, si es que así se define el crecimiento, que nos ganaron por mucho en el papel, ¿sí? Realmente el 70% de nuestro éxito se concentra en la práctica. El 20% llegaste tú a estos eventos y dijiste, güey, ¿quién es este cuate? ¿Cómo lo hace? ¿No? O sea, ¿cómo lo hace? Yo lo quiero seguir a él, lo quiero seguir a él, lo quiero seguir a él, porque ese es el 20% mentoría, ¿no? Claro. Seguir a alguien que ya lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Este es un tip para todos los que nos escuchan. De verdad, es momento de romper ese egocentrismo. Cuando nosotros salimos de cierta carrera, a mí me pasó en muchas ocasiones, en donde terminaba ciertos estudios, güey, yo ya sé todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces llegaba alguien, te hacía un comentario y ¿tú qué vas a saber? A mí no me digas nada, ¿no? Es romper esa tacita llena y estar dispuesto a decir, oye, hay alguien más que ya lo está haciendo. O sea, cuando Dani nace, no sé cuánto tiempo llevaba ese cuate que hizo Los Cuatro Fantásticos, Claro. un ícono, o sea, ya llevaba añísimos. Así es. Añísimos. Y dices, oye, no estás entrando a un mercado nuevo. Uh-huh. Estás entrando a algo que ya está hecho. Así es. Pero de repente tú me dices, oye, como independiente, he trabajado para Marvel, he trabajado para DC. Yo mi primer pregunta, ¿hay algo más grande que Marvel y DC en este mundo? Yo creo que actualmente no, pero los artistas independientes y escritores considero que tienen mucho más potencial para explotar sus propias ideas y decidir por ellos mismos qué es lo que quieren. Porque ya son más creativos. Así es. Porque ya andan solos. Exacto. Porque ya caminan solos. Exacto. Porque ya rompieron creencias, ya rompieron barreras, ya rompieron prejuicios, ya pasaron por todo este trayecto, Dani. No inventes, o sea, ¿qué programa nos ha regalado, eh? O Muchas sea, gracias. un montón de enseñanzas porque nos damos cuenta que no nada más se trata de talento. El talento verdadero es de adentro hacia afuera, ¿no? El verdadero talento es aprender a aceptar los nos, es aprender a aceptar nuestros límites en ese momento, ¿no? Es decir, hasta dónde yo llegaba, como dijiste hace rato, ¿no? Yo llegaba hasta aquí. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Ahora, Dani, seguramente muchísimas personas que nos están escuchando y muchísimas personas que tienen la oportunidad de vernos van a decir, oye, Dani, ¿qué me recomendarías a mí, no? Porque seguramente tú vas a hacer ese 20% que las personas van a buscar. Sí. Ese 20% que las personas van a decir, oye, y si mañana revienta tu red social y tienes un montón de seguidores, claro, sabrás que son personas que están dispuestas a ponerse la capa y aprender a volar, ¿no? Verás personas dispuestas a romper esas creencias y aceptar su realidad para crear una nueva realidad, como tú lo estás haciendo. ¿Qué mensaje les darías, Dani? Yo creo que el mensaje sería en dos partes, como yo lo viví. La parte personal y la parte familiar o la más cercana. Personalmente es lo más importante y yo les recomendaría no tener miedo. Suena muy fácil, pero en serio, no tengan miedo a descubrir sus habilidades. ¿Cómo transformamos ese miedo en ese momento, Dani? Yo creo que con certeza. Okay. Y aunque a veces no entendamos realmente cómo va a terminar ese camino de vida, aunque no entendamos si sí o si no, yo creo que cambiarlo por esa certeza de conocer que eres capaz de tener esas habilidades. Okay. Esa sería la parte. El no ten miedo, hazlo. Si no funciona, si no eres bueno, ya te diste cuenta y sigue, lo que sigue. No te cases con esa idea, lo que sigue. Pero mientras sería si quieres hacerlo, hazlo. No te detengas. Y la segunda parte es la parte familiar o cercana. La recomendación es, si eres papá, mamá,
amigo, lo que seas de una persona que tiene ese deseo de vivir de una manera diferente a cómo se vive allá afuera, evítate compartir de tus miedos. Evítate ser esa parte dolorosa que le va a tomar años quitarse de encima. Es también hacerse responsable. Y yo algo, si podría estar agradecido, es que al final mi familia me dijera, hazlo. Yo creo que la confianza que me dieron en el decir, no te entiendo, no sé de qué me estás hablando, no confío en ti, no confío en mí, pero hazlo. Yo creo que eso sería el mayor, lo que les puedo compartir en el hecho de, aunque te traigan los miedos, hazlos a un lado si no son tuyos. Y si son tuyos, cámbialos por claridad. Perfecto. Ahora, Dani, te voy a pedir, por favor, que nos hagas otra recomendación. Porque muchas veces nos perdemos, familiares, padres, hermanos, amigos, nos perdemos y no entendemos porque no nos da nuestra capacidad de entender a personas con diferentes temas como el daltonismo y diferentes situaciones que se viven, ¿no? Condiciones naturales y condiciones físicas con las que nacemos. Dani, ¿qué recomendación le darías a esas personas que conviven con el resto de las personas y que el resto de las personas dicen, güey, yo sí quiero hacer algo, ¿no? O sea, yo quiero dibujar, quiero brincar, quiero crecer, quiero correr, quiero esto, y de repente hay alguien que te dice, oye, no puedes porque eres así. No puedes porque naciste así. No puedes porque tienes esta condición. ¿Qué le dirías a esas personas, Dani? A esas personas que hacen esos comentarios, les recomendaría que se bajen un poquito del tren en el que van y se den cuenta que hay una realidad diferente, que hay una manera de vivir diferente y que no todos somos iguales, que no todos tenemos los mismos miedos ni tenemos las mismas capacidades. Yo les recomendaría que realmente, si es tanto el amor por una persona, lo permitan experimentar. Déjenlo que se caigan, pero sean como ese faro al cual un barco sabe que por más que esté la neblina, que esté oscuro, salga a explorar, pero que ahí va a estar el faro. Va a poder regresar, va a poder traer su cajita de herramientas todo el viaje, pero realmente te des la oportunidad de decir, te voy a permitir tu libertad. Y es eso, es el hecho de que la gente pueda decir, ok, yo tengo miedo de que mi hijo o mi hija no tenga una vida próspera. Ok, ¿qué es próspera? El dinero, ok, va. Claro que uno siempre va a buscar lo mejor. Yo voy creciendo y empiezo a tener nociones de eso, ¿no? Veo a mi familia que es como, díjole, un día no voy a estar. Quiero estar seguro y la certeza de que vas a tener el dinero. Permíteme equivocarme. Esa sería la Muy bien. invitación. Prueba y error. Pero aparte, si realmente amas a alguien, dale libertad. Así es. ¿No? El amor es libertad, no atadura. Si realmente lo amas, apóyalo. Si realmente lo amas, crécelo. Si realmente lo amas, deja que siga adelante. Yo conozco muchísimas personas, particularmente quiero hablar de uno, Alejandro Gutiérrez, campeón de para taekwondo mexicano, que ha trabajado muy duro, ¿no? Pero que a su alrededor tiene personas que lo han apoyado toda la vida, siempre. Y siento que en muchos sentidos, y voy a hablar como coach, en muchos sentidos las personas que te rodean o te detienen, o te hunden, o te hacen crecer. Así es. Y la pregunta para ti que nos estás escuchando, ¿en qué lado estás? ¿Estás creciendo? ¿Estás hundiendo? ¿O estás deteniendo a esa persona que tiene un montón de talentos? Dani, qué gusto. De verdad, tienes que regresar a nuestro programa. Claro, muchas gracias. Sé que hay un montón de cosas que tenemos que aprender y seguir aprendiendo, porque entonces nos enseñaste a dibujar a ese héroe que nosotros queremos en nuestras vidas. Nos enseñaste a cómo poner talentos, a cómo crear nuestras fortalezas, a cómo romper esos prejuicios y esos pretextos. Dani, estoy seguro que después de este programa muchas personas te van a querer seguir. ¿Cómo te encuentran, Dani? Bueno, tengo 2 redes sociales, principalmente es Instagram, como Dan Vázquez, con X en vez de la Z. Y en Twitch estoy haciendo transmisiones en vivo los viernes en la noche. Está como Daniel Vázquez igual, con doble N.
y ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Cualquier duda, cualquier inquietud, si hay algo que les pueda apoyar y que les pueda servir mi conocimiento, con mucho gusto lo voy a hacer. Perfecto, Dani. Pues amigos, les agradecemos muchísimo. De verdad, no se pueden perder estas transmisiones en vivo que hace Dani. Es espectacular ver cómo pone su magia en práctica y cómo de verdad nos enseña muchos a romper nuestros prejuicios. De verdad, se los digo, lo tienen que seguir en todas sus redes sociales. Al final vamos a empezar en algún lado. Y al final lo tengo que decir. Al final esta batalla será inevitable. Cualquier batalla. De nuestro proyecto, de nuestro crecimiento, de nuestras creencias, de nuestra transformación. Solo la derrota va a ser opcional. Y eso nos lo enseñaste hoy en nuestro programa, Dani. Así que, amigos, tengo que decirlo, nunca dejamos de aprender y nunca deberíamos dejar de jugar. Es simple. Si no te diviertes, no se vale. Dani, muchas gracias. Tienes que regresar al programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es hora de rifárnosla juntos. Rífate Más TV.